Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to. I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now, we're talking to them. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. Buenos días, perdonen el retraso, pero lo del atasco en Madrid, lo del día de hoy en Madrid va a ser espectacular. Han escuchado a Donald Trump alrededor de la fotografía de la descensión alrededor de cómo parece que la geopolítica empieza a dejar sitio, ¿no?, al camino empresarial. Hoy Elon Musk recoge gran parte de esa fotografía informativa de la mañana, pero han escuchado, oiga, el viernes o se llega a un acuerdo o van a pasar, dice, cosas malas alrededor de la fotografía que se va viendo entre Irán y Estados Unidos. Fotografía que va cogiendo cuerpo alrededor de cómo la tensión y destensión geopolítica empiezan a jugar el baile, ¿no? El baile alrededor de cómo puede empezar a recoger o cómo puede Donald Trump empezar a calmar todavía más la fotografía del momento. Por cierto, quienes estén pensando qué pasa hoy con el oro, vuelve a caer, no. Subida del oro, 5,17%, está en $4.900. Y la plata sube un 8,6%, 86,065. Sí cae el Brent, sí cae el petróleo, sí suben los futuros en Estados Unidos, sí sube el Kospi más de un 6%, ha cerrado en un 6,84% al alza. Fotografía de los mercados asiáticos también recuperando terreno. Oro hacia arriba con mucha fuerza, plata hacia arriba con mucha fuerza. Vemos también la fotografía alrededor del dólar cayendo hoy 97,4, eso sí, salvando gran parte de la tensión de los últimos días. Euro dólar 1,1816, 2 días de subida para el dólar, truncados ya. Fotografía ahora alrededor de cómo el euro va a intentar recuperar terreno, cae, pero muy poco Bitcoin, 0,04 en 78.623. Fotografía, por tanto, de un mercado que empieza a asimilar lo que se va viviendo entre Estados Unidos e Irán. Dice el Confidencial que Irán y Estados Unidos se van a reunir este viernes tras las nuevas amenazas de Trump, tras las crecientes amenazas del presidente estadounidense. Va a participar Witkoff, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, y Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Pero el mercado está celebrando que la tensión geopolítica que pueda haber alrededor de Irán no compensa negativamente la parte positiva. La parte positiva, sin ningún lugar a dudas, es India, donde se van a eliminar los aranceles a India a cambio de que India, que ya ha dicho que lo hará, no compre petróleo a Rusia, a Vladimir Putin. Decía Donald Trump en un Truth Social: fue un honor hablar con el primer ministro Modi de la India esta mañana, es uno de mis mejores amigos, un líder poderoso y respetado de su país. Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el final de la guerra con Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso, ojo a esto, aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más a Estados Unidos, potencialmente a Venezuela, lo que ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo con miles de personas muriendo cada semana. Por amistad y respeto al primer ministro Modi y a petición suya, acordamos con efecto inmediato un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, mediante el cual Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido del 25 al 18%. Avanzarán también, asimismo, para reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos. El primer ministro también se comprometió a comprar productos estadounidenses. Modi, luego, esto de a comprar productos estadounidenses, lo dijo con muchas dudas, a un nivel mucho mayor, además de más de 500.000 millones de dólares, dice, en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón, muchos otros productos estadounidenses. Nuestra excelente relación con la India se fortalecerá aún más en el futuro. Somos dos personas que logran lo que hacen, algo que no se puede decir de la mayoría. Por lo que los mercados, como dice Bloomberg, reaccionan ante la drástica reducción de aranceles a la India por parte de Trump a cambio de ese freno al petróleo ruso. Han subido las acciones
indias. La rupia ha registrado su mayor avance en más de 3 años y la fotografía ahora mismo es de caminar también hacia un acuerdo. Modi no lo ha confirmado, que ponga encima de la mesa más de 500.000 millones de dólares de compra de bienes en Estados Unidos. Por lo que el foco geopolítico, geoeconómico, está alrededor de Irán, está alrededor de la India con este movimiento de las últimas horas y está alrededor de Ucrania, porque el 5 empiezan las reuniones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y también Ucrania, y tenemos también la fotografía el jueves, pasado mañana, del fin del New START, del que vamos a hablar enseguida, y lo que puede significar un nuevo mundo. Parece que empieza este jueves, cuando el New START se acabe y tengamos más de 50 años de desprotección nuclear. Entramos enseguida en ello. Antes, Trump hablaba de que había llamado al presidente Putin y que tienen, bueno, esa sensación de que ahora mismo no es necesario y se debe intentar evitar, por el frío, lanzar misiles en Kiev. Decía Trump que tenían la misma ola de frío, tanto Rusia como Estados Unidos, y que había que hacer por evitar que hubiera un problema en este escenario con un ataque a Ucrania. Escuchen a Donald Trump. There's tremendous hatred between Zelensky and Putin. Tremendous hatred. I mean, it's a shame, but it's taken longer than we thought. I did call up President Putin, and he's agreed. He's put it out to. They have the same cold wave that we do. Maybe different because it's pretty far away, but it's the equivalent. And Ukraine's a very cold country. It's much colder than us. It's colder than, they say, on average, it's Canada or colder. And on top of that, they have a tremendous cold wave. And I asked him if he wouldn't shoot for a period of 1 week, no missiles going into Kiev or any other towns, and he's agreed to do it. So it's something. 8:35, lo que nos lleva a tener una fotografía clara de que, ojo, porque ahora sí estamos caminando a un alto al fuego, aunque sea puntual. Zelensky lo reconocía, decía que cuando Estados Unidos tiene la motivación para realmente cambiar la situación cambia, y decía, no se han registrado, y era importante para Ucrania, ni ataques con misiles, ni drones Shahed contra la infraestructura ucraniana. Escuchen a Zelensky. Важливо, що сьогодні протягом дня не було ракетних ударів та шахедів проти інфраструктури. І це демонструє, що коли є у Америки мотив справді змінити ситуацію, ситуація може. Pero ahora, a partir de aquí, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con la paz y con esa nueva reunión trilateral? ¿Qué piensa Zelensky? ¿Estamos más cerca de un entorno de alto al fuego continuado, es decir, de un entorno de paz? Escuchen a Zelensky. Наша команда продовжує працювати з американською стороною. Працювати, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватись. Сьогодні була нарада з нашою делегацією. Хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть в середу та четвер. Не тільки тристоронній формат буде, але і з Америкою буде двосторонній наш формат. Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові. По відновленню та подальшому розвитку України урядовці працюють, наші команди активно цим займаються. Важливо, щоб в цей час Америка також рішуче підтримувала діалог, всі можливості для діалогу, які є, і відповідно працювала з російською стороною, щоб російські удари, щоб російський терор не зривав те, що можна. Es como si Trump tuviera prisa para cerrar los entornos geopolíticos que pueden hacer que el saltar una chispa ponga todo por los aires, deje una fotografía de tensión descontrolada o de Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estamos al borde de un cambio que sí es fundamental. El problema no es el mundo que vamos a dejar atrás, el problema es el mundo al que nos vamos a enfrentar. New START, el jueves, en una fotografía clara alrededor de cómo vamos a ir caminando hacia un nuevo entorno mundial en el que ya no hay una limitación a las armas nucleares estratégicas, salvo que a última hora Trump acepte la mano tendida de Rusia.
que no de China, porque ese es el elemento fundamental a estas horas. El nuevo tratado de no proliferación nuclear debería incluir a China por la importancia y sobre todo por la evolución nuclear de China. Y por ello se empieza a ver una fotografía en la que tanto la guerra de Ucrania, lo que está sucediendo en Irán y la fotografía alrededor de India y de esos aranceles recíprocos empiezan a cambiar la fotografía general. ¿En qué sentido? En el sentido de intentar impedir que haya la posibilidad de que una chispa que saliera en los próximos meses pudiera ser utilizada como un entorno claro de golpe alrededor del conjunto de la geopolítica, geoeconomía mundial. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cuál es el nuevo mundo? Bueno, ¿cuál es el mundo que dejamos atrás? ¿Y cuál es el mundo al que vamos? ¿Qué es el nuevo START, el New START, y por qué importa tanto? Bueno, el tratado de New START es el último acuerdo vigente que limita las armas nucleares estratégicas de Estados Unidos y de Rusia, las dos mayores potencias nucleares del mundo. Limita a 1.550 ojivas nucleares desplegadas por país. Controla misiles intercontinentales, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos. En un mundo sin reglas, esta era la última parte en la que podía asirse, ¿no? Una parte del mundo para decir, hombre, no estamos cerca de un holocausto nuclear. Una vez que esto parece, vamos a ver si no cambia en alguna declaración de Donald Trump para aceptar, por ejemplo, un periodo de transición de 1 año, pero si no lo hace, todo parece indicar que en un mundo sin reglas como el que estamos, donde Naciones Unidas ha quedado totalmente escolada y donde hay un hegemón, un país hegemónico como Estados Unidos, que ha creado la propia ONU para él, ¿no? Creada por él, pagando para entrar, todo parece indicar que la caída del New START no es que sea solo una mala noticia, es que es la peor noticia. ¿Qué incluye el New START? Inspecciones, intercambio de datos, notificaciones, clave para intentar evitar errores de cálculo que nos lleven a una situación nuclearmente imposible. Expira el 4 de febrero, deja 0 límites legales por primera vez en más de 50 años. ¿Qué cambia cuando expira? A ver, lo importante no es que puedan tener más bombas. Lo realmente grave es que desaparece el sistema de verificación. Ya no hay inspecciones ni datos compartidos y aumenta el riesgo de malentendidos militares. Se rompe de esta manera una tradición iniciada en la Guerra Fría para gestionar el holocausto nuclear, el miedo nuclear. Cuando los expertos dicen el valor del tratado no es el número, sino la transparencia, el saber qué tiene y qué está haciendo el de al lado. ¿Por qué no se renueva? Miren, el colapso del control nuclear refleja el deterioro total en la relación Estados Unidos y Rusia. La guerra de Ucrania ha roto confianza en los últimos años. Rusia suspendió su participación en 2023. Las inspecciones, aún así, ya estaban congeladas desde la pandemia. No puede haber tratado si no hay relación política mínimamente funcional, que es lo que Trump y Putin están intentando rehacer. Putin propone seguir respetando los límites de forma voluntaria, aunque no haya tratado. Pero Trump dice que quiere un acuerdo mejor que incluya a China. Trump ha reabierto la puerta además a pruebas nucleares y a un escudo antimisiles, la famosa cúpula dorada. El problema es que es un compromiso voluntario, sin inspecciones y por tanto vale muy poco. China complica toda esta fotografía. Estados Unidos y Rusia poseen el 86% del arsenal nuclear mundial, pero China ha duplicado su arsenal y sigue creciendo. Washington ahora quiere capacidad para disuadir simultáneamente a Rusia y a China, pero China no va a negociar hasta alcanzar la paridad nuclear con Estados Unidos. Nadie quiere limitar primero su capacidad antes de negociar, por lo que la fotografía de China complica y mucho el llegar a un nuevo acuerdo. El nuevo START, el New START, además no cubre nuevas tecnologías. Rusia está desarrollando armas como el Buresnik, ese misil nuclear de propulsión nuclear, y el Poseidón, el torpedo nuclear submarino, que hacen que el tratado New START necesite ser revisado. Armas hipersónicas, sistemas no tradicionales estarían rompiendo ya los marcos clásicos de control de armamentos. Esto hace que los tratados antiguos ya no sirvan. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora?
El miedo, sin ningún lugar a dudas, es que entramos en un mundo de carrera armamentística. Y esto no significa Trump-Putin o Trump-Putin-Xi Jinping. Esto significa que vamos hacia un mundo a largo plazo donde la próxima administración estadounidense, la próxima administración rusa o la próxima administración, el próximo Politburo chino, pueden decidir sobre la ausencia del Tratado New START, una carrera armamentística que nos lleve no a lo que fue la Guerra Fría, no más ojivas necesariamente, pero sí más despliegue, más modernización, menos control. Habría un mayor riesgo de errores, habría un mayor riesgo de una escalada rápida y habría que tomar decisiones bajo presión. Menos confianza, más gasto militar, más incertidumbre global. Hay una analista que está comentando en las últimas horas, esto no es el fin del New START, lo que nos está asustando, sino el mundo que lo está sustituyendo, ¿no? De tal manera que vamos viendo cómo en el debate la clave fundamental es a dónde vamos. Durante medio siglo Estados Unidos y Rusia no confiaban el uno del otro, pero confiaban en los tratados. Ahora, si vamos caminando hacia el Leviatán, hacia un mundo sin reglas, ahora es que no confían ni en el adversario ni en el sistema. Mucho cuidado con el mundo que se va a abrir y que vamos a tratar en distintos especiales informativos aquí en Negocios Televisión, porque va a marcar también la carrera armamentística, va a marcar la industria de defensa, va a marcar el futuro tal y como lo conocemos, tal y como también Financial Times dice SpaceX quiere también marcarlo. SpaceX compra XI, su propia empresa, en un acuerdo de 1,25 billones de dólares para unir partes cruciales del imperio de Elon Musk. La compañía de espacial eleva la valoración a $1 billón y paga 250.000 millones para adquirir una startup, además de inteligencia artificial, mientras Musk, y esta es la clave fundamental, imagina centros de datos en el espacio. Cuando toda esa información aparecía ayer, provocaba que compañías como Oklo, de Sam Altman, que lo que busca son pequeños reactores nucleares en la Tierra, cayera más de un 7%, 7,54%, lejos del entorno de los de más de 120 dólares de máximo de la compañía, 163 de máximo. El 13 de octubre del 25. Ayer, caída del 7,54, la compañía participada por Sam Altman, de pequeños reactores nucleares, 73,62. Nanonuclear Energy, caída de 5,73. New Scale Power Corporation, caída del 5,72. ¿Qué significa? Pues una fotografía clara alrededor de cómo en este escenario Elon Musk cree que tiene la solución a los problemas. Le decía en este tuit a las estrellas, en el que anunciaba que fusionaba las dos compañías, que marcaba no solo el próximo capítulo, sino el próximo libro en la misión de SpaceX y de XI, que dice necesita para competir en el campo del crecimiento de la inteligencia artificial. Lo comentaba también en un comunicado aquí. XI se une a SpaceX para acelerar el futuro de la humanidad, pero la clave está en el problema energético real que ve Elon Musk y que quiere resolver. Ve que hay un problema energético real de la IA en la Tierra. Dice que la IA moderna tiene 3 límites físicos claros: electricidad, refrigeración, espacio y permisos. Dice que para entrenar y operar grandes modelos hay que consumir cantidades masivas de energía continua, no intermitente, refrigeración constante, agua, aire, infraestructuras, y redes eléctricas estables, algo cada vez más escaso y que quería solucionarse con compañías como Oklo. Dice Elon Musk que el espacio resulta atractivo energéticamente porque la energía solar es casi constante. Dice que en órbita el Sol incide sin atmósfera con mayor eficiencia. No hay noche, o es mínima según la órbita, y no hay estaciones ni climatología. Un panel solar en órbita
dice Elon Musk, produce más energía por metro cuadrado, de forma más predecible durante más horas al año, lo que convierte al espacio en una fuente energética estable, algo que es crítico para la inteligencia artificial. Luego dice que no hay competencia social ni política, que en el espacio no desplazas consumo residencial, no encareces la electricidad local, no necesitas permisos municipales, agua potable, consenso social. Del conflicto de IA contra ciudadanos se acaba, llega la clave fundamental desde el punto de vista estratégico de dejar crecer a la IA. Pero hay un gran problema oculto, y lo saben Elon Musk: el calor. En la Tierra el calor se evacúa con aire y con agua. En el espacio no hay convección. El calor solo se elimina por esa radiación, lo que obliga a enormes radiadores térmicos, diseños muy especializados, menor densidad de computación. Por eso no tiene sentido pensar en centros de datos orbitales tradicionales como los conocíamos. Lo que tendrá sentido son cargas muy específicas, no todo el entrenamiento masivo. ¿Qué tareas sí encajan de la IA en el espacio? Lo razonable no es subir ChatGPT al espacio, sino procesamiento previo de datos satelitales, inferencia especializada, filtrado, compresión, análisis en origen, sistemas autónomos que no dependan de la Tierra, lo que reduce tráfico de datos, latencia en ciertas aplicaciones, dependencia en redes terrestres. Ojo, porque aquí encaja la lógica de integrar satélites e IA, como está planteando Elon Musk. El elemento fundamental es la energía solar espacial, como una idea a largo plazo. Generar energía solar en la órbita, usarla directamente allí o transmitirla a la Tierra mediante láser o mediante un microondas que lleguen a la Tierra. Hoy esto es carísimo. Tecnológicamente es inmaduro, pero Elon Musk cree que estratégicamente es el futuro. Primero porque no compite con soluciones terrestres. Es una apuesta, dice Elon Musk, hacia un siglo hacia adelante, no una década, y encaja con visiones de dominio industrial a largo plazo. ¿Por qué se habla de esto ahora? La IA va a chocar contra límites energéticos reales. Quien controle energía más computación va a tener una ventaja estructural. El relato del espacio además permite justificar la integración vertical extrema, inversiones colosales, valoraciones muy elevadas y a partir de ahí hacer una salida a bolsa. Como solución inmediata que haga, que coja dinero, busque la liquidez de las compañías para hacer toda esa inversión. Sin ningún lugar a dudas es el elemento clave que ahora mismo está moviendo al mercado. 5 claves, 9 minutos para las 9 de la mañana. Irán avanzando hacia las conversaciones nucleares con Estados Unidos en un intento por evitar la guerra. Parece que está recibiendo una fotografía por parte de Donald Trump positiva. Xi Jinping le pide que el renminbi chino alcance ese estatus, ¿no?, de moneda global que veíamos también en la jornada de ayer. Estados Unidos va a lanzar una reserva de minerales críticos de 12.000 millones de dólares para contrarrestar el dominio de China, el proyecto Vault, lo vamos a comentar enseguida. Y China ayer prohibía las manijas ocultas, hizo caer a Tesla más de un 2% hasta que llegó toda la fotografía alrededor de SpaceX y XAI. Pero China, prohibiendo las manijas ocultas en las puertas de los automóviles, está dándole un golpe a Tesla muy importante. Dice China que lo hace tras una serie de incidentes mortales. China prohibiendo las manijas ocultas, como tiene Tesla, en las puertas de los automóviles. Y Trump activando, ya se lo decíamos también ayer, una deducción fiscal histórica. Las familias van a recibir hasta $4.000 antes de las elecciones de medio término. Vayamos al tema del proyecto Vault. Trump y una reserva de minerales críticos, que contrasta con el capítulo del espacio por parte de Elon Musk. Donald Trump sigue intentando ser hegemónico en la Tierra, Elon Musk está buscando la hegemonía en el cielo, en el espacio. Escuchen a Donald Trump cómo anunciaba ayer la reserva de minerales críticos para Estados Unidos. And today we're announcing the creation of the U.S. Strategic Critical Minerals Reserve, the first ever stockpile
of critical minerals that you've been hearing so much about. Just as we have long had a strategic petroleum reserve and a stockpile of critical minerals for national defense, we're now creating this reserve for American industry, so we don't have any problems. This historic initiative will combine $10 billion in export-import bank financing with $2 billion in private sector financing, and we even expect the American taxpayer to make a profit from the interest on the loan used to start the Project Vault. It's an amazing thing. They've been talking about it. 8:53 de la mañana, que es exactamente esto del proyecto Vault. Estados Unidos, bajo Donald Trump, ya lo he escuchado, va a crear esa reserva estratégica de minerales críticos, equivale a una reserva estratégica de petróleo, pero en este caso para intentar contraponer a China. Piensen que China le había dicho a Estados Unidos, o China y Estados Unidos habían acordado un espacio de un año para intentar ver de qué manera podían llegar a un acuerdo alrededor de, por un lado, la parte de los aranceles, pero por otro lado, por el lado de China, el no cortar los minerales críticos. ¿Por qué? Porque China sabe que hay dos talones de Aquiles para Estados Unidos. La deuda, si mañana China se pone a vender la deuda, Estados Unidos tiene un problema muy gordo, ya lo vieron con Europa. El otro elemento fundamental es la industria estadounidense, sobre todo la militar. Si Estados Unidos retira todo el capítulo de minerales, si China le retira a Estados Unidos todo el capítulo de minerales críticos, deja a Estados Unidos en una situación muy complicada en la industria moderna. Por lo que Trump, Estados Unidos, quiere proteger a las empresas estadounidenses de posibles cortes de suministros si aplica aranceles de otro tipo o si hay una cuestión más complicada en lo geopolítico, de shocks de precios y de dependencia de China. El objetivo es cortar con un cúter, ¿no?, el mundo en 2-3 trozos. Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos, China. ¿Cómo se financia Vault? Bueno, esto es interesante, porque el tamaño total no es enorme, ¿eh? Son 12.000 millones de dólares, pero claro, viene a poner más fuerza alrededor del aumento del oro, de la plata y los metales industriales y preciosos. 10.000 millones de dólares es un préstamo a 15 años del Export-Import Bank of the United States. La parte privada, el capital privado, van a ser 1.670 millones de dólares, con la gestión de compras para grandes comercializadoras de materias primas, que son las primeras que se han forrado por el camino: Mercuria, Traxys, Hart3. No es un fondo público clásico. Y esto es lo interesante alrededor del nuevo modelo de capitalismo. Estamos caminando a un nuevo modelo de capitalismo donde no es un liberalismo salvaje, es una estructura híbrida público-privada que funciona además como un seguro industrial. El nuevo modelo de capitalismo que aquí en este proyecto, en el proyecto Vault, se empieza a ver, es que Estados Unidos quiere caminar hacia limar las ineficiencias de un liberalismo salvaje frente a un comunismo que a la hora de intervenir o cuando interviene lima esas asperezas y consigue en muchos casos un resultado mejor. Es decir, liberalismo frente a intervencionismo va empezando a ser una única cosa, porque lo que está caminando Estados Unidos, y todo parece indicar que va a contagiar a Europa, es que vamos caminando a estructuras híbridas público-privadas que permitan de verdad acelerar los tiempos y darle el apoyo a la parte puramente empresarial para retornarlo luego el Estado vía impuestos. ¿Qué minerales entran en la reserva? Críticos y estratégicos: el galio, semiconductores, chips avanzados, el cobalto y el níquel para baterías, tierras raras con motores, defensa, electrónica y otros metales con precios volátiles y con suministro concentrado. Son insustituibles a corto plazo y China domina la extracción y el procesamiento. ¿Qué grandes consumidores industriales participan en el proyecto? General Motors, Boeing, Stellantis, Google, General Electric, Corning. Automoción, aeroespacial, tecnología, energía, defensa. ¿Cómo va a funcionar Vault? En la práctica, las empresas se comprometen a comprar una cantidad futura de mineral a un precio fijo. El proyecto Vault compra y almacena ahora ese material. Cobra a las empresas el coste financiero del préstamo y los costes de almacenamiento.
A partir de ahí, si hay una crisis de suministro, las empresas retiran el material. Tienen la obligación, además, luego de reponerlo. ¿Pero qué consigues? Menos volatilidad, más previsibilidad y balances más estables. Esto es puramente China. Esto es China, en la intervención. Aquí público-privada, allí las empresas son puramente públicas, las privadas parecen públicas, aquí empezamos a parecernos a China. Es un mecanismo de estabilización física de precios. Esto es China. Es el objetivo muchas veces de China en la intervención. ¿Por qué ahora? China ha endurecido los controles de exportación forzando recortes de producción en Estados Unidos. Esa nueva guerra comercial ya no va de aranceles, sino de insumos estratégicos. Washington no quiere repetir errores como los de los microchips antes de la pandemia, donde vio que la economía se le podía parar. Y hay una clave estratégica. El mercado ya no garantiza el suministro. El Estado entra a estabilizar precios, accesos, por lo que el mercado está empezando a dejar de tener una de sus principales funciones. Se asume que seguridad económica es seguridad nacional. Y esto es un desacoplamiento real de China. No retórico, no teórico. Lo que estamos viendo es un cambio del modelo capitalista hacia un modelo que ya no es un modelo capitalista liberal puro en Estados Unidos, ya no digo en Europa, sino un modelo de intervención. Se ha acabado el tiempo de dejar que el mercado lo regule, porque el mercado en la globalización ya no garantiza el suministro, por lo que el Estado entra a estabilizar precios, entra a estabilizar accesos. El Estado gana un papel fundamental. Se asume que no hay seguridad económica si el Estado no asegura o no pone encima de la mesa la seguridad nacional. El proyecto BOL, por tanto, es un escudo industrial, con un balance público, con un capital privado para blindar a la industria estadounidense frente a China, con una volatilidad de los minerales y con la nueva guerra comercial estructural. ¿Qué es lo que nos está planteando Trump? El mundo ha cambiado económicamente. El mundo va a un modelo híbrido. Ojo con el cierre del gobierno en Estados Unidos, porque no vamos a conocer a tiempo los datos de empleo, se va a retrasar. Decía Trump: estoy trabajando arduamente con el presidente Johnson para que el actual acuerdo de financiación aprobado en el Senado la semana pasada sea aprobado por la Cámara de Representantes, llega a mi despacho, donde lo promulgaré inmediatamente. Necesitamos que el gobierno abra sus puertas y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho sin demora. Vamos a ver si eso es así. SP500 y Nasdaq al alza, 0,20, 0,40 y pico. Estamos también con el oro al alza, más de un 6%. La plata, cerca del 10% ya de crecimiento. Bitcoin ya en positivo, muy poquito, 0,18. Dólar a la baja, 0,21 en 97,39. Euro dólar, 1,18, subida del 0,21. Vamos a ver apertura del mercado en Europa.